La desolada y estéril luna de Graza se extendía sin fin bajo un cielo cargado de cenizas y remolinos de polvo. El paisaje estaba roto, escarpado y carente de vida, salvo por una única criatura que yacía inmóvil al borde de un profundo cráter. Su forma masiva, encorvada y llena de cicatrices, apenas se distinguía del terreno rocoso que la rodeaba. La criatura, una vez conocida como Fenrir, era un producto de los experimentos de bioingeniería del Consejo Galáctico. Una imponente bestia hombre-lobo criada para la guerra, pero ahora había sido descartada. Abandonado, Fenrir había sido un temido ejecutor que lideraba la carga en batallas en incontables mundos. Su poder era incomparable. Su lealtad era incuestionable, pero a pesar de toda su fuerza, era una creación que nunca encajó en el ideal estético del Consejo. Era demasiado monstruoso, demasiado aterrador. Su pelaje enmarañado y dentado mostraba las marcas de incontables batallas. Sus ojos amarillos estaban hundidos por años de servicio implacable, pero era su apariencia, su fealdad, lo que había sellado su destino. El Consejo, siempre preocupado por la imagen y el control, lo había considerado demasiado grotesco para desfilar en sus filas por más tiempo, así que lo dejaron morir. Las naves del Consejo habían partido de Graza hacía días, abandonando a Fenrir en esta luna olvidada. Sus heridas, profundas y sin tratar, habían supurado. Sus alguna vez orgullosos rugidos ahora se reducían a respiraciones superficiales que raspaban en el aire quieto. Su cuerpo era una cáscara de lo que había sido. Musculos flacidos, garras rotas. El grupo de soldados que alguna vez habían luchado a su lado ahora, palpitantes por su apariencia, lo habían dejado de lado sin pensarlo dos veces. Lo último de su fuerza se estaba desvaneciendo. Fenrir, la otrora poderosa bestia, moriría sola en esta luna estéril, o eso creía. El capitán Eli Walker era un hombre que confiaba en sus instintos y sus instintos le decían que algo no estaba bien mientras pilotaba su transbordador de reconocimiento sobre la superficie de Graza. El vacío absoluto debajo lo deslumbraba. Graza era una luna olvidada, sin valor estratégico, sin recursos que valieran la pena explotar, la única razón por la que las fuerzas galácticas estaban cerca de ella. Se debió a una anomalía inesperada en la red de comunicaciones de los sistemas, pero ahora algo más había llamado su atención, capitán. Hay una anomalía detectada debajo. La IA a bordo le informó de firmas de calor inusuales. Eli ajustó el curso del transbordador descendiendo hacia la señal. Había servido lo suficiente en las fuerzas galácticas Tean para reconocer un campo de batalla abandonado cuando vio uno y los cráteres de GR tenían la marca inconfundible de ataques orbitales y escaramuzas. Sus sensores detectaron restos dispersos y restos de batallas pasadas hace mucho tiempo, pero fue el movimiento débil, apenas perceptible, lo que lo llevó más profundamente al corazón del cráter cuando el transbordador aterrizó. Eli agarró su paquete médico y desembarcó. Sus botas crujieron sobre la superficie rocosa de la luna, su visor escaneó el área inmediata, captando débiles rastros de bioenergía y luego lo vio medio escondido en las sombras de un cráter masivo. Estaba la forma descomunal de una bestia, era enorme, fácilmente 3 veces su tamaño, su pelaje. Deshilachado su cuerpo se desplomó como si simplemente hubiera renunciado a la vida. El pulso de Eli se aceleró no por miedo sino por algo más, algo parecido a la piedad. Escanéelo, ordenó a la IA. Signos de vida detectados. La IA confirmó mínimo. Esta criatura no sobrevivirá mucho sin intervención médica inmediata. Eli se acercó. Su respiración se entrecortó mientras observaba de cerca a la criatura. Era grotesca, innegablemente monstruosa. Su pelaje estaba lleno de cicatrices, su cuerpo plagado de heridas, pero los ojos de Eli no se sintieron atraídos por la fealdad que había hecho que otros lo abandonaran. Se sintieron atraídos por sus ojos apenas abiertos, brillando débilmente en la tenue luz del cielo de Graza. Había una profunda tristeza en ellos, una sensación de resignación, como si la bestia hubiera aceptado su destino y Eli no pudiera aceptarlo. Espera, dijo Eli suavemente, agachándose junto a la criatura, inspeccionando cuidadosamente sus heridas. No te voy a dejar aquí. En los ojos de la bestia parpadearon con un breve destello de conciencia. Su respiración salía en ráfagas irregulares. Estaba débil, tan débil que ni siquiera reaccionó cuando Eli tocó su pelaje, probando la gravedad de sus heridas. El daño era extenso, huesos rotos, heridas infectadas, pero no más allá de la reparación. Sin dudarlo, Eli tomó su botiquín médico y sacó una serie de botiquines y analgésicos. Trabajó rápida y metódicamente, limpiando y curando las heridas de la criatura, inyectando estimulantes curativos en su torrente sanguíneo mientras trabajaba. Habló en voz baja, un hábito que había desarrollado durante años de tratar a soldados heridos. No sé quién te hizo esto, Eli murmuró, pero no te mereces esto, nadie lo hace. Los ojos de la bestia se abrieron lo suficiente para que Eli captara el destello de inteligencia detrás de ellos.
No era solo un animal, había algo más profundo, algo humano en esos ojos. Pasaron las horas y Ellie continuó atendiendo a la criatura, ignorando el cansancio que se arrastraba por sus propias extremidades cuando la última de las heridas estuvo curada. Ellie se sentó hacia atrás con la mirada todavía fija en la bestia. «Voy a llamarte Fenner», dijo una suave sonrisa tirando de sus labios. «Parece apropiado». Pero. La primera vez desde que había llegado la criatura dejó escapar un gruñido bajo casi imperceptible no de agresión sino de reconocimiento. Fue un sonido que resonó en el hueco del pecho de Ellie. Se quedó al lado de Fenrir mucho. Después de que el sol se pusiera en graza viendo cómo las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, a pesar de todo Ellie sintió que algo extraño se arraigaba en su corazón. Esta criatura, una vez una herramienta de guerra descartada y dejada morir, merecía más. «No morirás», Ellie susurró, «no en mí». Reloj y en el silencio de la luna bajo las estrellas Fenrir parpadeó una sola lágrima rodando por su rostro cubierto de pelo. La bestia había encontrado por primera vez en su vida un humano que veía más allá del pelaje, las cicatrices, la fealdad, y veía el corazón que aún latía bajo los fríos vientos de la noche de Graz. Habían llegado, pero el capitán Ellie Walker permaneció al lado de Fenn viendo a la bestia respirar más firmemente ahora que sus heridas estaban vendadas. Los botiquines médicos habían funcionado al menos por el momento, pero Ellie sabía que sin cuidados más avanzados, Fenner no sobreviviría mucho más. La criatura había sido descuidada durante demasiado tiempo y la fuerza que le quedaba era un hilo frágil. Ellie activó su dispositivo de comunicación. «Comando, soy el capitán Walker. Me encontré con una forma de vida gravemente herida pero viva. Solicito asistencia médica y apoyo inmediato». Hubo una larga pausa antes de que la respuesta crepitara. Se llenó de estática. «Walker, repetelo». «Forma de vida en Graza. Ese sector fue declarado zona muerta». «Lo sé». Ellie respondió con voz. Con frustración, «pero esta criatura no está muerta y no la voy a dejar atrás. Envía evacuación ahora». La voz del otro lado dudó. «Capitán, ten en cuenta que si esto es algún tipo de bestia de guerra diseñada, el Consejo podría no estar muy contento con nuestra interferencia. Podríamos estar pisando algunos dedos de los pies». La mandíbula de Ellie se apretó. «No me importa la política del Consejo. Esta cosa fue abandonada y dejada morir. Es una criatura que respira y vive. No voy a dejar que se pudra aquí». Otra pausa. Luego de mala gana la voz respondió. «Entendió, capitán Medak, en ruta ETA 20 minutos». Ellie se puso de lado aliviado y se arrodilló junto a Fenner una vez más. Los ojos de la criatura estaban entreabiertos mirándolo. Con una expresión que era a la vez cautelosa y curiosa. Había sido condicionado a esperar dolor, negligencia y crueldad, pero por primera vez en lo que parecía una eternidad, no había dolor en el toque de Ellie, solo amabilidad. «Vas a hacerlo», dijo Ellie en voz baja, como para tranquilizarse a sí mismo. «Tanto como la bestia vienen por nosotros». Las orejas de Fenn se movieron ligeramente ante el sonido de la voz de Ellie. Había algo profundamente triste en la mirada de la criatura, una profunda soledad que recorría su núcleo. Ellie se preguntó cuánto tiempo había estado luchando Fenner, cuánto tiempo había sido utilizado como nada más que un arma. Su valor se medía únicamente por el daño que podía infligir. Por un momento la mente de Ellie vagó. De regreso a sus propias experiencias en la guerra, los innumerables soldados que habían sido descartados cuando ya no eran útiles. Los que se consideraban demasiado dañados o demasiado rotos para que valiera la pena salvarlos. Fenrir no era tan diferente de ellos. Ellie se dio cuenta de que había sido creado para la batalla, utilizado hasta que ya no fuera lo suficientemente hermoso o efectivo para servir y luego desechado. Pero Ellie había visto algo en Fenner que nadie más había visto. Vio una criatura que había soportado un sufrimiento inimaginable y aún así había elegido de alguna manera aferrarse a la vida. Minutos después, el sonido de los motores del transbordador médico resonó en el paisaje árido. El transbordador descendió lentamente. Sus luces atravesaron la oscuridad cuando aterrizó cerca del cráter. Ellie se puso de pie y le hizo señas a la tripulación para que se acercaran y los dirigieran a la ubicación de Fenn. Los médicos se acercaron con cautela. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el gran tamaño de la bestia que yacía a los pies de Ellie. «Capitán, ¿está seguro de esto?». Uno de ellos preguntó nerviosamente mirando entre Ellie y la criatura inconsciente. «Esta cosa parece que nos destrozará si se despierta». «No lo hará». Ellie dijo con voz firme. «HK demasiado débil. Estabilícenlo y luego lo subiremos al transbordador». Los médicos dudaron por un momento y luego se pusieron a trabajar. Ellie observó cómo, con cuidado, colocaban estabilizadores y escáneres a la enorme forma de Fenn. La criatura no movió su respiración. Firme pero superficial.
Ellie sintió una extraña sensación de protección cuando levantaron a Fenner a la plataforma médica y lo guiaron al transbordador mientras ascendían al cielo dejando atrás la desolada luna de Graza. Ellie se sentó al lado del enorme cuerpo de Fen. El frío piso de metal del transbordador vibraba debajo de él. Extendió la mano y la colocó sobre el pelaje de la criatura. Sintió el calor de la vida pulsando debajo de las capas de cicatrices y pelaje. «Ahora estás a salvo». Ellie susurró, aunque no estaba seguro de si Fenner podía escucharlo. «No estás solo». El transbordador aterrizó en un tranquilo puesto avanzado, Terán lejos de los ocupados frentes de guerra y la política galáctica que había plagado la vida de Fen. Ellie había elegido este lugar a propósito. Era una pequeña instalación médica escondida en los límites del espacio humano, un lugar donde, antes de que pudieran brindar atención sin atraer la atención del Consejo Galáctico, mientras el equipo médico trabajaba para estabilizar aún más a Fenrir, Ellie se paró en la sala de observación, sus ojos fijos en la criatura que estaba boca abajo en los puestos de avanzada, la doctora. Naomi Vance se acercó a él, su expresión era una mezcla de curiosidad y preocupación. «Capitán Walker», comenzó con su voz suave pero firme, «he tratado a muchas especies diferentes en mi vida, pero esto es algo completamente diferente. ¿Eres consciente de que esta criatura, Fenrir, como lo llamaste, fue diseñado para la guerra?» «Sí». «No se sabe qué tipo de condicionamiento mental ha sufrido». Ellie asintió, sus ojos nunca dejaron a Fenrir, sé para qué fue creado, pero es más que eso, fue abandonado. Naomi dejó morir porque ya no era útil, no creo que eso sea todo lo que hay en él, la doctora. Vance suspiró cruzándose de brazos, admiro tu compasión, Ellie, pero el consejo podría venir a buscarlo, esto podría causarte problemas, me ocuparé del consejo cuando el consejo lo sepa. Ellie dijo con voz firme ahora mismo Fenrir necesita ayuda y no voy a abandonarlo solo porque es inconveniente. Naomi lo estudió por un momento antes de asentir está bien, lo mantendré bajo observación y me aseguraré de que reciba el cuidado que necesita pero prepárate, solo cuando despierte puede que no sea la misma criatura que has estado cuidando hay mucho trauma allí y no sabemos qué tan profundo es él y entendió el riesgo. Fenrir había sido un arma una bestia de guerra entrenada para luchar y matar, pero en el poco tiempo que Ellie había pasado con él había visto un destello de algo más una chispa de inteligencia una capacidad para la emoción. Para la conexión y Ellie estaba dispuesto a correr el riesgo los días pasaron y lentamente la condición de Fenrir mejoró los médicos habían tratado sus heridas su fuerza regresó gradualmente a medida que su cuerpo sanaba pero el verdadero desafío estaba por venir Ellie sabía que una vez que Fenrir recuperara la conciencia habría preguntas. Preguntas sobre la confianza, la lealtad y si Fenrir vería a Ellie como un salvador o simplemente otro maestro. Finalmente una noche mientras Ellie estaba sentado junto a Fen en la enfermería tenuemente iluminada la criatura se agitó su enorme cuerpo, se movió levemente su respiración se hizo más profunda mientras sus ojos parpadeaban y se abrían por un momento se quedó quieto sus ojos amarillos desenfocados como si no estuviera seguro de dónde estaba él me incliné hacia adelante hablando suavemente. «Hey Fenrir, ¿estás bien? ¿Estás a salvo?» Los ojos de Fen se fijaron en Ellie, y por un breve momento la tensión en la habitación era palpable los instintos de la criatura afinados a través de años de combate todavía estaban agudos y Ellie podía ver el cansancio en su mirada la incertidumbre de lo que sucedería después, pero entonces sucedió algo inesperado la mirada de Fen se suavizó y dejó escapar un sonido retumbante bajo no un gruñido, sino algo más cercano a un suspiro de alivio se movió ligeramente su enorme cabeza agachándose mientras apoyaba su barbilla en el borde de la cama, sus ojos nunca dejaron los de Ellie. Ellie sintió que su pecho se apretaba por la emoción, extendió la mano y la colocó suavemente sobre el pelaje de Fen. «Ahora estás a salvo», repitió. «Nadie te va a hacer daño». Fenrir no se movió, pero sus ojos, esos profundos ojos amarillos, parecían reflejar algo nuevo. Ya no había solo miedo o dolor en ellos. Había confianza. En ese momento, Ellie supo que lo que fuera que le hubieran hecho a Fen en el pasado, cualesquiera que fueran los horrores que la criatura había soportado, podían comenzar a sanar juntos. Un soldado y una bestia, ambos marcados por la guerra, ambos buscando algo más que la supervivencia y en el otro lo habían encontrado. Pasaron las semanas mientras Fenrir recuperaba lentamente su fuerza. La temible bestia hombre lobo, ahora libre de las brutales demandas de la guerra, se calmó bajo el cuidado de Ellie. El pequeño puesto médico se había convertido en un santuario tranquilo, un lugar alejado de la política y ence del Consejo Galáctico. Ellie pasaba largas horas al lado de Fen, a menudo hablando con la criatura como si fueran viejos amigos, aunque Fenrir no podía responder con palabras. Ellie había llegado a comprender sus estados de ánimo. Gruñidos e incluso la forma en que sus enormes ojos parpadeaban con comprensión, pero a medida que Fenrir sanaba, los temores de Ellie comenzaron a crecer.
El Consejo Galáctico aún no había respondido al incidente en Graza, pero Eli sabía que era solo cuestión de tiempo. La noticia de sus acciones, el rescate de una antigua bestia de guerra, probablemente había llegado al Consejo y no lo tomarían con agrado. Después de todo, Fener no era solo una criatura descartada, era el producto de una bioingeniería avanzada, un arma que habían creado y controlado durante años. Esa arma se había vuelto rebelde y peor aún, había sido adoptada por un humano. El soldado Eli no podía quitarse la sensación de que los días tranquilos de la paz estaban contados. Se había preparado para lo peor. Manteniendo su nave lista para un escape rápido y escaneando los sensores del puesto de avanzada regularmente para detectar cualquier señal de naves que se acercaran. También había hecho planes con la doctora Ro Naomi Vance, quien se había convertido en una invaluable aliada en la recuperación de Fen para ayudarlos si el Consejo alguna vez venía por la criatura. Una tarde, mientras Eli estaba afuera reparando uno de los sistemas de defensa de los puestos de avanzada, la unidad de comunicaciones crepitó. Vida. Dentro de la instalación principal Naomi, que estaba realizando un análisis médico de rutina en Fener, respondió. El doctor Vance dijo que la voz del otro lado estaba distorsionada, pero... Urgente, este es el capitán Ryland del Comando Galáctico TAN. Hemos recibido información de que un escuadrón de aplicación de la ley del Consejo ha sido enviado a su ubicación. Llegarán en las próximas 24 horas. El corazón de Naomi se hundió. Miró a Fener, que yacía descansando en la esquina de la bahía médica. Su respiración era tranquila, sin darse cuenta del peligro que se acercaba. ¿Cuánto tiempo tenemos exactamente?, preguntó. Su voz estaba tensa, no era suficiente. Ryland respondió. Vienen a recuperar a la criatura y están autorizados a usar cualquier medio necesario. Esperarán resistencia. La mano de Naomi se apretó alrededor de la comunidad. No lo entregaremos así nomás. No pensé que lo harías, dijo Ryland, pero debes estar preparado. El Consejo no está interesado en las negociaciones. Sus órdenes son claras. Recupere el activo o eliminarlo. Naomi le agradeció y rápidamente cortó la transmisión. Con su mente acelerada se apresuró a salir para encontrar a Eli trabajando en uno de los outposts Kai sin saber las noticias que vienen, dijo sin aliento. Fuerzas del Consejo estarán aquí mañana. Eli se congeló sus manos todavía agarrando las herramientas que estaba usando para reparar la matriz. Se giró lentamente para mirarla. Su expresión se oscureció. ¿Cuántos son suficientes para asegurarse de que recuperan a Fenrir?, respondió. ¿O lo destruyen? La mandíbula de ella se tensó. Esto era exactamente lo que había estado temiendo, pero ahora que el momento había llegado, la realidad lo golpeó con fuerza. Miró hacia el edificio donde Fenrir descansaba en paz por primera vez en su vida. Tenemos que sacarlo de aquí, Eli dijo en voz baja. No hay forma de que podamos defender este lugar contra un escuadrón completo del Consejo. Somos blancos fáciles. Naomi asintió, aunque su mente ya estaba trabajando en la logística que necesitamos. Actuar rápido. Si nos vamos antes del amanecer, podríamos ser capaces de pasarlos y llegar a un sistema neutral. Eli estuvo de acuerdo, pero cuando comenzó a ir hacia el edificio para reunir suministros, el peso de la decisión pesaba sobre él. Había rescatado a Fener, lo había cuidado y había forjado un vínculo que nunca podría haber imaginado. Pero ahora todo eso estaba en riesgo. El Consejo no se detendría hasta que tuvieran lo que querían y Eli no estaba seguro de sí tenía tiempo suficiente para salvar a Fener una vez más dentro del puesto de avanzada. Funner despertó. Sus sentidos alertándolo de que algo andaba mal incluso antes de que Eli y Naomi entraran. La bestia todavía era enorme y posaba incluso en su estado de calma. Levantó la cabeza, sus brillantes ojos amarillos se fijaron en Eli. En el momento en que entró, hubo un estruendo bajo e interrogativo en su garganta, como si pudiera sentir la tensión en el aire. Eli se arrodilló a su lado colocando una mano sobre el grueso pelaje de Fen. Tenemos problemas. Amigo, dijo suavemente. El Consejo viene por ti. No se detendrán hasta que te lleven de regreso o peor. Think. Aplanó ligeramente las orejas y dejó escapar un gruñido bajo, no de ira, sino de Eli. Lo podía ver en sus ojos. Fener sabía lo que representaba el Consejo. Habían sido sus captores, sus torturadores. Lo habían criado para la guerra y lo habían descartado cuando ya no servía a su propósito. No iba a regresar. Vamos a sacarte de aquí. Eli continuó, pero tenemos que movernos rápido. Naomi comenzó a empacar los suministros médicos que necesitarían. Su mente se concentró en la tarea en cuestión. Prepararé la nave si podemos limpiar la atmósfera antes de que lleguen.
Deberíamos poder hacer un salto hiperespacial a los sistemas externos. Es arriesgado, pero es nuestra mejor oportunidad. Ellie asintió con la cabeza. Su mente corría. Nos dirigiremos a la nebulosa creciente. Es una zona neutral. Piratas, contrabandistas, pero no hay presencia del Consejo. Podemos escondernos allí hasta que descubramos nuestro próximo movimiento. Naomi trabajó. Eli se puso a preparar a Fenrir. La criatura se puso de pie en toda su altura, elevándose sobre Ellie, pero no había agresión en sus movimientos. Siguió las instrucciones de Ellie con una calma inquietante, como si confiara en él. Completamente humano en el poco tiempo que habían pasado juntos, Ellie se había convertido en algo más que un cuidador, se había convertido en un amigo, un protector, alguien en quien Fenrir podía confiar. Para cuando la nave estuvo preparada y lista, el amanecer estaba a solo unas horas de distancia. Ella y Naomi se movieron rápidamente, guiando a Fenrir a la bodega de carga, donde lo aseguraron lo mejor que pudieron, aunque la nave robusta no estaba diseñada para una criatura del tamaño de Fenrir, pero pueden hacerlo. Cada segundo contaba ahora que terminaban los preparativos finales, las alarmas de proximidad sonaron. Tempranos. Naomi dijo que su voz estaba llena de pánico. Tenemos que irnos ahora. Eli. Corrió hacia la cabina, encendiendo los motores, la nave cobró vida con un rugido, sus propulsores brillaron de un azul brillante mientras despegaba del suelo. Naomi corrió hacia los controles y los guió hacia el aire justo cuando aparecieron las primeras naves del Consejo. En el horizonte, nos han visto, murmuró Ellie, sus manos agarraban el panel de control con fuerza. Las naves del Consejo eran naves negras, rápidas y elegantes. Diseñados para la persecución y la captura, acortaron la distancia rápidamente y sus sistemas de armas apuntaron a Ellie. La nave mientras corrían por el cielo, Naomi trabajó frenéticamente en los controles de navegación fijando el curso hacia la nebulosa creciente. No vamos a superarlos, dijo con voz tensa, nos tienen en la mira. La mente del corría había anticipado esto, pero la velocidad de las naves del Consejo era abrumadora, necesitaban encontrar una manera de liberarse antes de que los atraparan los rayos tractores. Prepárense, dijo Ellie con voz firme a pesar del caos, voy a empujar los motores al máximo, tendremos una oportunidad para salir del alcance. Naomi asintió con la cabeza, sus manos volaron sobre los controles mientras ajustaba la trayectoria de la nave. Hazlo con una respiración profunda. Ellie empujó el acelerador hasta el límite, la nave se tambaleó hacia adelante, los motores rugieron mientras avanzaban corriendo hacia el borde de la atmósfera del planeta. Detrás de ellos las naves del Consejo dispararon rayos de plasma, pasando a toda velocidad por el pasillo, fallando por poco. Casi llegan, Naomi murmuró, sus ojos se encontraron en la pantalla. En el momento en que la nave atravesó la atmósfera, Ellie accionó el motor hiperespacial. Hubo un breve sacudón desorientador cuando las estrellas se extendieron en líneas de luz y luego, en un instante, desaparecieron. Avanzando a toda velocidad por el hiperespacio, dejando a las naves del Consejo muy atrás en el silencio que siguió. Ellie se reclinó en su asiento. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Lo habían logrado por ahora. Naomi exhaló lentamente. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba los controles que estaban demasiado cerca. Ellie asintió y miró hacia la bodega de carga, donde Fenrir yacía descansando. Sí, dijo en voz baja, pero aún no estamos a salvo. El Consejo no se rendirá. Volvió su mirada hacia las estrellas. La inmensidad del espacio se extendía ante ellos. Habían escapado por ahora, pero la caza no había terminado y en el fondo, Ellie sabía que haría lo que fuera necesario para proteger a Fenrir sin importar cuán lejos tuvieran que correr. Ellie se apoyó contra el panel de control en la cabina. Sus ojos se fijaron en el cielo estrellado. Aunque habían escapado del peligro inmediato, la tensión se había asentado en una presencia constante y pesada. La nebulosa creciente no estaba lejos ahora, pero la persistente sensación de que el Consejo Galáctico todavía los estaba cazando pesaba mucho sobre él. En la bodega de carga, Fen yacía en una enorme bahía de contención descansando tranquilamente. Sus grandes ojos amarillos miraban ocasionalmente a su alrededor, pero siempre volvían a posarse en Ellie cuando lo visitaba. Aunque las heridas de Fen se habían curado, había un aire de inquietud a su alrededor, como un soldado al borde de la siguiente batalla. Naomi se unió a Ellie en la cabina, su rostro era una mezcla de agotamiento y determinación. Casi hemos llegado a la nebulosa creciente, dijo, sentándose a su lado. Si podemos atravesar las nubes de gas externas, estaremos a salvo. Ellie asintió, pero permaneció en silencio. Había algo en la inmensidad del espacio que a menudo lo reconfortaba, pero ahora se sentía como una trampa. Revisó los sensores nuevamente y su corazón dio un vuelco cuando apareció un pequeño punto en el radar. Nave,
Luego otra y otra. Naomi se inclinó sobre su rostro, palideciendo mientras aparecían más puntos. ¿Cómo nos encontraron? Ellie apretó la mandíbula. Su mente acelerada. El sistema de la nave podría haber sido enmascarado por la interferencia de la nebulosa. Solo había una explicación. Los habían sido rastreados. Debieron haber colocado un rastreador en nosotros. Ellie murmuró la comprensión. Danning, sabían que nos dirigiríamos. Aquí la nebulosa no es solo un escondite para nosotros, es el lugar perfecto para una emboscada. Justo cuando terminó de hablar, la unidad de comunicación crepitó y una voz helada llegó a través de la estática. Capitán Ellie Walker. La voz dijo profunda y fría. Este es el comandante Serón del Consejo Galáctico. Están albergando un activo peligroso. Entreguen a la criatura y les perdonaremos la vida. Los ojos de Ellie se entrecerraron. Se volvió hacia Naomi, que ya estaba preparando los sistemas de defensa de la nave. No les vamos a dar. Fenrir. Ellie dijo firmemente no. Ahora nunca jamás. Los dedos de Naomi volaron por el panel de control. Vamos para tener que luchar para salir de esto. Afuera las naves enemigas emergieron de las sombras del espacio. Elegantes naves negras diseñadas para la velocidad y la precisión rodearon a Ellie como depredadores, sus armas preparadas y listas. Ellie no esperó a que hicieran el primer movimiento. Lanzó la nave en maniobras evasivas, esquivando la descarga inicial de fuego de plasma, mientras Naomi activaba los cañones traseros, disparando de vuelta a las naves más cercanas. El espacio a su alrededor se iluminó con rayas de plasma azul y rojo, cada disparo fallando por poco su agarre del casco. Ellie gritó empujando los propulsores de la nave al máximo. Necesitaban llegar a la parte más gruesa de la nebulosa, donde las tormentas magnéticas les darían algo de cobertura. En la bodega de carga, el guardabarros se agitó mientras la nave se balanceaba violentamente. De lado a lado sus instintos le dijeron que algo estaba mal, sus sentidos agudizados captando la tensión y el miedo. En el aire gruñó suavemente, su forma masiva cambiando como si se estuviera preparando para una pelea, aunque no podía ver el peligro. Estamos recibiendo demasiados golpes. Naomi gritó con voz tensa mientras el barco se cerraba bajo otra barra. Los escudos están fallando. Ellie maldijo en voz baja, tejiendo la nave a través de los tentáculos externos de los gases de la nebulosa. La interferencia ya estaba causando que las naves enemigas dudaran sus sistemas de orientación, luchando por fijar el objetivo en la tormenta caótica de partículas ionizadas. Pero aún no estaban fuera de peligro. Intentarán abordarnos. Ellie dijo con voz sombría. No se detendrán hasta que lo hayan hecho. Fenrir, como si fueran dos. Las alarmas de la nave sonaron de nuevo, esta vez indicando que una de las naves del Consejo había atracado en su lado de babor. Están aquí, dijo Naomi. Con los ojos muy abiertos, Ellie se puso de pie agarrando su blaster y comprobando su carga. Quédate aquí y sigue moviendo la nave, yo me ocuparé de ellos. Se dirigió a la bahía de atraque, su corazón latía con fuerza en su pecho. Las abrazaderas de atraque ya se habían enganchado a su nave y pudo escuchar el silbido de la esclusa de aire mientras el equipo enemigo se preparaba para entrar. Cuando las puertas se abrieron, Ellie vio a los soldados del Consejo en equipo de combate completo. Sus visores brillaban en la penumbra, se movían con precisión, sus armas apuntaban hacia él mientras avanzaban hacia la nave sin dudarlo. Ellie disparó el primer tiro, golpeó al soldado líder en el pecho y lo estrelló contra el suelo. Los otros respondieron de inmediato y dispararon mientras se dispersaban tratando de acorralarlo en el estrecho corredor, pero Ellie fue rápido, agachándose para cubrirse y devolviendo el fuego. Logró derribar a dos soldados más antes de que el resto se acercara a él, justo cuando uno de ellos levantó su arma para disparar. Un rugido ensordecedor resonó en la nave. Fenrir, la bestia, se había liberado de su bahía de contención. Su forma masiva llenaba el corredor mientras cargaba hacia los soldados enemigos. Apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que Fenrir se estrellara contra ellos. Sus garras desgarraron su armadura como papel. Se movió con una velocidad aterradora, sus gruñidos bajos y retumbantes, sus ojos amarillos ardían con furia. Ellie observó con asombro cómo Fenrir atravesaba a los soldados restantes con facilidad. Su gran fuerza y tamaño los abrumaron. El último soldado intentó retirarse, pero Fenrir estuvo sobre él en segundos, sujetándolo al suelo con un solo golpe de su pata. Por un momento todo se quedó en silencio. Luego Henry se paró sobre los soldados caídos, su pecho agitado, su respiración entrecortada. Luego lentamente se volvió hacia Ellie. Sus ojos se encontraron y Ellie vio algo en la mirada de Fen: gratitud, lealtad y una feroz protección que no había estado allí antes. Todavía no hemos terminado, dijo Ellie en voz baja, colocando una mano en el costado de Fen, pero terminaremos esto juntos. Con la amenaza inmediata neutralizada, Ellie corrió de regreso a la cabina. Fenrir lo siguió de cerca detrás de él. El rostro de Naomi estaba pálido mientras luchaba por mantener la nave estable en medio de la creciente tormenta de la nebulosa. Todavía están sobre nosotros, gritó por encima del ruido de las alarmas. Más naves llegando.
Ellie se deslizó en el asiento del piloto, sus dedos volando sobre los controles. La interferencia magnética de la nebulosa estaba causando estragos en sus sistemas, pero también era su mejor oportunidad de escapar. Cuanto más se adentraran en la tormenta, más difícil sería para las naves del Consejo rastrearlos. Nos dirigimos directamente al ojo de la tormenta, dijo Ellie con su voz. Tranquilos a pesar del caos, si podemos superar la turbulencia, podríamos pasarlos. Los ojos de Naomi se abrieron de par en par. Es una sentencia de muerte. Ellie sonrió. La emoción del momento se apodera de nosotros solo si lo hacemos mal. Con un movimiento rápido de los controles, Ellie envió a la nave. La nave se adentraba más en la nebulosa. El espacio exterior que los rodeaba parecía deformarse y retorcerse mientras la nave se hundía en las espesas nubes de gases ionizados. Los relámpagos crepitaban a través de la nebulosa. Iluminando la cabina con destellos de luz cegadora detrás de ellos, la nave restante del Consejo luchaba por seguirlos. Los elegantes diseños no estaban hechos para el entorno caótico y uno por uno comenzaron a fallar. Las tormentas magnéticas causan estragos en sus sistemas. Ellos girando fuera de curso o directamente desactivando sus motores, pero la nave de Ellie estaba aguantando apenas. Naomi trabajó frenéticamente para evitar que los escudos fallaran por completo mientras Ellie maniobraba a través de la tormenta con precisión, evitando por poco enormes trozos de escombros y ráfagas erráticas de energía. En la bodega de carga Fenry se mantuvo firme su cuerpo preparándose contra los movimientos salvajes de la nave. Podía sentir el peligro, pero confiaba en Ellie tal como Ellie había confiado en él. Mientras se acercaban al ojo de la tormenta, los sistemas de la nave comenzaron a hacer cortocircuito, chispas volando de los paneles de control. Naomi maldijo en voz baja tratando de desviar la energía para mantenerlos estables. Ya casi terminamos, Ellie gritó, su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta. Con un impulso final, la nave atravesó las nubes arremolinadas, emergiendo en el centro tranquilo de la tormenta. Las naves del Consejo no estaban a la vista por ningún lado, dejadas atrás en el caos de la nebulosa. Naomi se desplomó en su asiento. Respirando jadeos entrecortados. Lo logramos. Ellie soltó una risa temblorosa, sus manos todavía agarrando los controles. Apenas miró hacia atrás a Fenner, que estaba de pie en el cargamento. Sus ojos amarillos brillaban débilmente en la tenue luz. Había una sensación de calma en el aire, ahora un silencio. Después de la tormenta, estamos a salvo por ahora, dijo Ellie con voz suave, pero seguirán llegando. Naomi asintió con la cabeza, su mirada fija en las estrellas afuera. No se detendrán hasta que lo tengan. Ellie miró a Fenner y luego a Naomi. Entonces nos aseguraremos de que nunca lo encuentren. Mientras la nave navegaba hacia las profundidades de la nebulosa creciente, Ellie sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero por primera vez sintió una sensación de esperanza. Fenner no era solo un arma o una bestia, era un amigo, un compañero, y juntos enfrentarían lo que viniera después. Sin importar cuán lejos tuvieran que correr, lo harían uno al lado del otro. La nave de Ellie flotaba en el espacio silencioso entre la nebulosa creciente y los sistemas exteriores. La caótica tormenta de la nebulosa estaba muy atrás de ellos ahora, y estaban escondidos en las profundidades del espacio neutral, donde incluso la influencia del Consejo Galáctico apenas llegaba. El barco, aunque maltratado y desgastado por el escape, zumbaba suavemente en la quietud del vacío en el interior. La tensión había disminuido, pero no había desaparecido. Ellie se reclinó en la cabina y miró las estrellas infinitas. Su mente corría. Pensamientos de lo que acababan de sobrevivir se mezclaban con el conocimiento de que el Consejo nunca dejaría de cazarlos. Entonces Rie se acostó a sus pies en la bodega de carga. Una presencia tranquila y vigilante. Aunque ya no era una máquina de guerra para el Consejo, la amenaza de ser capturado nuevamente se cernía sobre sus instintos primarios. Naomi se unió a Ellie en la cabina. Su rostro estaba cansado pero aliviado. Las naves se mantenían unidas, pero nos estamos quedando sin recursos. No podemos quedarnos aquí para siempre. Eli asintió, entendiendo la realidad de su situación. Necesitaban comida, combustible y un lugar donde esconderse, pero cada puerto, cada sistema, podría estar repleto de información del Consejo. Necesitamos llevar a Fenrir a un lugar seguro, dijo en voz baja. Un lugar donde ni siquiera el Consejo se atrevería a seguirlo. Naomi dudó. Habló. Hay un lugar, pero es peligroso. Ellie arqueó una ceja. Adelante. Olden Prime es un forajido. Ella explicó que es uno de los pocos lugares donde el Consejo no tiene jurisdicción. Está lleno de contrabandistas, piratas y mercenarios. Gente que no le debe lealtad al Consejo ni a nadie más.
Si podemos encontrar los contactos correctos allí, podríamos desaparecer de la red. Ellie frunció el ceño. ¿Y cuál es el truco? Naomi lo miró a los ojos. El truco es que estaremos rodeados por el peor tipo de personas. Personas que podrían ver a Fenrir y decidir que vale más para ellos vivo que muerto. Es arriesgado, pero también es nuestra mejor oportunidad de encontrar refugio. Eli. Leanne se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el panel de control. No tenemos muchas opciones. Naomi asintió con la cabeza en acuerdo. Estableceré el rumbo mientras ingresaba las coordenadas. Ellie no pudo evitar sentir una punzada de incertidumbre. Alden Prime Era. Famoso por ser un lugar sin ley. Un planeta salvaje donde la supervivencia dependía de a quien conocías y de lo rápido que pudieras hacer tratos, pero necesitaban desaparecer y esta era su única opción. En poco tiempo la nave estaba en camino, atravesando las estrellas hacia su destino incierto. El viaje tomaría varias horas dándoles tiempo para reagruparse y prepararse. Ellie se puso de pie y se dirigió a la bodega de carga donde Fenrir descansaba. La enorme criatura levantó la cabeza cuando Ellie se acercó sus brillantes ojos amarillos. Observándolo de cerca ahora había un vínculo entre ellos, uno que se había formado durante los días de batalla y supervivencia. Fenrir confiaba en él y Ellie no iba a traicionar esa confianza. Nos dirigimos a un lugar que es diferente, dijo Ellie en silencio agachándose. Junto a Fenrir no será como nada que hayas visto antes, pero nos mantendremos unidos. Está bien, lo superaremos. La mirada de Fen se suavizó y dejó escapar un sonido retumbante bajo un ruido que Ellie había llegado a entender como algo cercano. A la tranquilidad era extraña la forma en que esta monstruosa criatura, una vez temido y abandonado, se había convertido en su aliado más cercano. En ese momento Ellie se dio cuenta de que no importaba cuán peligroso fuera el camino por delante, protegería a Fenrir a cualquier costo. Mientras la nave se acercaba a Alden Prime, la tensión en el aire se espesó. El planeta apareció a la vista, su superficie estaba salpicada de luces parpadeantes de la extensa ciudad de abajo, incluso desde el espacio. La anarquía de Alden Prime era palpable. Un lugar donde el poder cambiaba de manos con cada trato hecho y cada blaster disparado. Ellie respiró profundamente. Aquí vamos. La bahía de aterrizaje en Alden Prime era una colmena de actividad. Naves de todas las formas y tamaños atracaban y partían y las calles estaban repletas de contrabandistas, cazarrecompensas y forajidos. En el momento en que la nave de Ui aterrizó, la atmósfera dentro de la nave se espesó con la sensación de peligro inminente. Cuando la rampa bajó, Ellie salió primero. Escaneó el área, Naomi lo siguió de cerca y Fenrir se movió al lado de Ellie, su gran cuerpo escondido debajo de una capa improvisada para evitar atrayendo la atención de inmediato, pero su enorme presencia no podía ocultarse por completo. Y los transeúntes lanzaban miradas curiosas en la dirección que necesitábamos. Para encontrar a alguien en quien podamos confiar, susurró Naomi mientras se movían por las calles abarrotadas. Eso va a ser difícil en un planeta donde la confianza es una moneda. Ellie murmuró. Se abrieron paso a través del caótico laberinto de puestos, bares iluminados con neón y traficantes del mercado negro manteniendo un perfil bajo. Lo mejor que pudieron, pero no pasó mucho tiempo para que los problemas los encontraran. Cuando doblaron una esquina, un grupo de matones armados se interpuso en su camino, bloqueando su camino. Bueno, el líder se burló. Sus ojos agudos escaneando Fenrir debajo de la capa. ¿Qué tenemos aquí? Parece que estás escondiendo algo. Interesante. La mano de Ellie se movió instintivamente a su blaster. Solo estamos de paso. El matón rió entre dientes. Su tripulación sacando sus armas, pasando nadie pasa por Alden Prime sin pagar el peaje y esa bestia tuya parece que podría alcanzar un buen precio. El corazón de Ellie se aceleró. Eran en inferioridad numérica y una pelea aquí podría atraer aún más atención, pero antes de que pudiera reaccionar Fenrir dio un paso adelante. Su capa se deslizó para revelar su forma aterradora completa. Los matones se congelaron. Su bravuconería se evaporó en un instante. La vista de Fenrir, su enorme cuerpo lleno de cicatrices, sus ojos brillantes, su imponente altura era suficiente para enviar un escalofrío a través de los criminales más endurecidos. Uno de los matones dio un paso atrás, su voz temblaba. Esa es una de las bestias de guerra del Consejo. ¿Qué diablos está haciendo aquí? El líder, aunque claramente conmocionado, se mantuvo firme. No importa si lo atrapamos, seremos ricos. La mano de Ellie se apretó alrededor de su blaster. No lo llevarás a ninguna parte sin previo aviso. El líder de los matones sacó su arma, pero antes de que pudiera disparar, Fenrir se abalanzó en un movimiento rápido y poderoso. El hombre lobo golpeó el blaster de la mano del hombre. Sus enormes garras atravesaron el aire con precisión mortal. Los otros matones entraron en pánico y lucharon por escapar mientras Fenrir gruñía, ardiendo de furia. Ellie levantó su blaster listo para disparar, pero no había necesidad. Fenrir no mató a los matones, simplemente los desarmó. Su
Inmensa fuerza fue suficiente para hacerlos correr en segundos. La calle estaba despejada, la banda de forajidos huyendo hacia las sombras. Naomi dejó escapar un suspiro de alivio. Que podría haber ido peor. Ellie se volvió hacia Fener, que estaba de pie junto a él. Sus ojos brillaban con una feroz protección, no había duda. Ahora Fener ya no era solo una bestia de guerra abandonada, era un guardián, un amigo. Alguien que había elegido estar al lado de Ellie, sin importar el costo. Necesitamos salir de este planeta. Ellie dijo, su voz firme. La influencia del Consejo podría no llegar aquí, pero hay demasiados ojos. Es solo cuestión de tiempo antes de que alguien intente esto de nuevo. Naomi asintió. Hay un astillero al otro lado de la ciudad. Si podemos llegar allí, podríamos salir del mundo sin ser rastreados. Tú. Miré hacia abajo a Fenry con su mano apoyada en el pelaje de la criatura. Superaremos esto, amigo. Una vez más escapar juntos. Los tres se movieron por las calles en dirección al astillero. Mientras caminaban, Ellie no pudo evitar pensar en lo lejos que habían llegado. Fener, una vez abandonado y dejado morir, había encontrado su propósito de nuevo, no como un arma de guerra, sino como una criatura de lealtad y fuerza, y Ellie había encontrado algo en el que nunca esperó, un verdadero compañero. Enfrentarían más batallas, más peligro, pero por ahora eran libres de elegir su propio camino, libres de luchar por su supervivencia juntos. Y mientras abordaban la nave que los llevaría lejos de Olden Prime, Ellie sabía una cosa con certeza: sin importar lo que viniera después, él y Fenrir lo enfrentarían lado a lado para siempre, unidos por un vínculo que trascendía las estrellas. La bestia había sido salvada y también el hombre.